Los alimentos modificados genéticamente suelen tener mala reputación y grandes corporaciones como Bayer, que venden las semillas, a menudo son objeto de críticas. Pero la ingeniería genética es una tecnología clave en la agricultura. ¿Por qué tiene entonces tan mala reputación? ¿Y qué puede aprender Europa de la experiencia de países como Argentina o Estados Unidos? En este episodio de Transformar la Economía exploramos el verdadero potencial de la ingeniería genética en el campo. Uno de los métodos que más resistencia genera es la introducción de material genético de otra especie en una planta, los llamados transgenes. Por ejemplo, se transfiere a una planta un gen que la hace resistente a ciertos insectos dañinos, o uno que hace que la planta sea tolerante a un herbicida. En la ingeniería genética clásica, esto se conoce como OMG, organismo modificado genéticamente, y está regulado a nivel mundial. First of all, there have been fears from day one of the use of GMOs or development of GMOs, and those fears and concerns about health and environmental risks and corporate dominance, they have been deeply entrenched. Este es Martin Keim. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Alemania. La introducción en una planta de un gen de otra especie puede resultar inquietante, pero veamos las cifras. Un gran metaanálisis muestra que los rendimientos de los cultivos aumentaron en promedio un 22%. Los beneficios de los agricultores crecieron incluso un 68%. Y el uso de pesticidas se redujo un 37%. You can do insect resistance, you can potentially do drought tolerance, you can do fungal resistance, you can do heat tolerance, you can add vitamins, for instance. So, of course, the impacts will be different depending on what you're doing. Echemos un vistazo a la variedad transgénica de trigo HB4. Lo que la hace especial es que es tolerante a la sequía. La ha desarrollado el consorcio agrícola Bioceres Crop Solutions en Argentina. La característica principal es que fue desarrollada en Argentina y que está basada en un gen de girasol, porque el girasol es un cultivo naturalmente resistente, mejor dicho, tolerante, es la palabra correcta, al estrés hídrico. La empresa afirma que el rendimiento aumenta en promedio un 20% en condiciones de sequía. Desde 2022 está autorizada para comercializar este trigo. Está aprobado en Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Y el hecho de que haya llegado a comercializarse me parece muy relevante, ¿no? Él es José Luis Reyes, trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Me parece también sorprendente el hecho de que modificar un solo gen haya logrado tener efectos sobre la resistencia de las plantas a sequía, ¿no? Eso es algo que discutimos mucho entre nosotros, con los estudiantes sobre todo, porque uno comúnmente no encuentra que haya un solo gen que sea responsable de una característica tan amplia en las plantas. Las variedades resistentes a la sequía siguen siendo un nicho de mercado. Según los expertos, no hay muchas disponibles, en parte porque los procesos de autorización son complicados y costosos. Con otras variedades modificadas genéticamente, la situación es bien distinta, al menos en Norte y Sudamérica. Allá en los 90, el primer transgénico se aprobó en el 94 en Estados Unidos y en el 96 en Argentina, así que te da una idea de que fuimos bastante pioneros, y en otros países como Brasil u otros países latinoamericanos fueron bastante tardíos. El país no tiene un rechazo hacia los transgénicos. Hoy en día, Estados Unidos, Brasil y Argentina son los 3 países donde se cultivan más variedades transgénicas, seguidos por India, Canadá, Paraguay y China. Estados Unidos y China lideran una nueva forma de ingeniería genética, la edición del genoma con la tecnología CRISPR-Cas9, conocida como tijeras genéticas, como en la sede de Bayer en San Luis. And it's something that has been really revolutionary in agriculture. It's a concept that allows you to go into a plant and really fine-tune a gene. CRISPR-Cas9 es una herramienta innovadora que ha revolucionado la edición genética. Permite cortar el genoma con precisión en cualquier punto, lo que hace posible insertar nuevos genes para modificar las características de una variedad o incluso reescribir el material genético. El método se considera especialmente preciso y rápido. En Bayer acaban de crear así una nueva variedad de maíz que está mejor preparada para resistir fuertes vientos. We've made it shorter and stronger.
which actually helps the corn plant stand up in these winds versus tall corn. So instead of being 2 to 4 meters tall, we're now around 2 meters tall. So it's been a really amazing innovation that's been helping with climate change and helping growers produce more. Bayer afirma que también ha desarrollado variedades tolerantes a la sequía y está trabajando en nuevos métodos para combatir insectos. Pero si la ingeniería genética tiene tanto potencial, ¿por qué tiene tan mala reputación? When you're looking at who were the first and dominant players developing GMO technologies, it was Monsanto, it was DuPont, it was Syngenta, Bayer Crop Science, all those multinationals that are known for producing pesticides. Y también figuran entre los principales actores del mercado global de semillas. En 2015, 6 empresas dominaban la venta mundial de semillas y pesticidas. Su facturación rondaba los 61.000 millones de dólares. En los años siguientes se produjeron 3 grandes fusiones. El consorcio Dow Chemical se fusionó con DuPont, ChemChina con Syngenta y Bayer con Monsanto. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, todas las fusiones planteaban problemas en materia de competencia y todos los grupos tuvieron que vender activos. La adquisición de Monsanto por parte de Bayer fue aprobada en 2018. Desde la década de 1990, el gigante estadounidense de las semillas ya era líder en el desarrollo de variedades de maíz, soja y algodón modificadas genéticamente. En 1996, Monsanto lanzó al mercado la primera variedad de soja resistente a los herbicidas. Recordemos que se introduce un gen que hace que la planta sea resistente al veneno. En el caso de Monsanto, el herbicida se llamaba glifosato, comercializado con el nombre de Roundup. Hasta hoy sigue siendo tema de debate. En Estados Unidos hay más de 60.000 demandas pendientes por posibles casos de cáncer relacionados con el herbicida. Also Monsanto hat schon einen großen Anteil am schlechten Image der Gentechnik, weil man eben mit Gentechnik nicht gemacht hat, nicht die Resistenz der Pflanzen zu erhöhen, sondern man hat eben sie dafür genutzt, um ein bestimmtes Pflanzenschutzprodukt, das Glyphosat, besser vermarkten zu können. Este es Holger Hennis. Tiene una granja en el norte de Alemania y es vicepresidente de la Asociación Alemana de Agricultores. Die sollte eigentlich die Erträge verbessern, aber nicht einem multinationalen Konzern seine Pflanzenschutzabsätze sichern. Esto significa que Monsanto no solo quería vender semillas tolerantes a los herbicidas, sino también el herbicida correspondiente, Roundup. ¿Qué significa esto para la ingeniería genética clásica? You can depict it in a way that this is all that GMOs have to offer, and that's obviously not true. Let's ban herbicide tolerance if we want. Let's do it, but let's be serious about some of the other potentials and some of the other much more interesting types of technologies. Por ejemplo, las variedades resistentes a insectos han permitido reducir el uso de pesticidas en un promedio de 42%, según el metaanálisis que mencionábamos al principio. Esto puede traducirse en mayores rendimientos, ya que se pierden menos cosechas por causa de plagas. Y si los rendimientos en un campo aumentan, no es necesario explotar nuevas tierras. Por tanto, unos mayores rendimientos pueden reducir las emisiones en la agricultura. ¿Y qué hay de los riesgos para la salud asociados con la ingeniería genética tan cuestionados por sus detractores? I like to emphasize there has not been any harm to human health with any genetically engineered product anywhere in the world. Es Pamela Ronald. La reconocida genetista vegetal ha investigado en Berkeley, Stanford y en la Universidad de Cornell. We've had genetic engineering for over 50 years and it's been applied in medicine and food, beer making, and every independent scientific organization, including the National Academy of Sciences and the European Food Safety Authority, have all come to the conclusion that the technique of genetic engineering is no more risky than other genetic techniques such as conventional breeding. Aunque hay críticas justificadas al uso de ciertas plantas modificadas genéticamente, la ingeniería genética en sí no es el problema.
Y ya hace tiempo que hemos modificado el material genético de muchos alimentos mediante la selección tradicional. Por ejemplo, cuando se cruza una variedad de maíz con otra, lo que puede dar lugar a nuevas variantes. O mediante la mutagénesis, el genoma se altera con agentes químicos o radiación para crear variedades con nuevas características. Así es como se creó, por ejemplo, el trigo duro con el que se elaboran nuestras pastas. Además, la mutagénesis, el cruce, el uso de transgenes e incluso la edición del genoma, la forma más novedosa de ingeniería genética, ocurren también en la naturaleza. Pero volvamos al poder de las grandes corporaciones y al control del mercado de semillas. Creo que es uno de los puntos principales donde yo no estaría de acuerdo con la comercialización de los cultivos como está en este momento, ¿no? Porque justamente crea dependencia. Son pocas variedades las que estarían creciéndose en el campo, cosa que puede no ser muy bueno. Si tenemos una sola variedad y resulta que una plaga surge, pues entonces todo el cultivo se va a perder, ¿no? Las patentes sobre semillas registradas por las multinacionales con fines comerciales han sido especialmente cuestionadas. ¿Qué hay de cierto en la crítica de que un puñado de empresas controla el mercado? The bottom line is, we still have to be paid for our innovation. If we can't be paid for it, we really can't launch it and we can't come up with new innovation. So there are different IP laws around the world. We have to comply with those. We launch new products as fast as we need them to be launched because of resistance, and we need that protection. Según Bayer, la autorización de una nueva variedad puede demorar entre 10 y 15 años y supone un coste de entre 100 y 150 millones de dólares dependiendo del producto. ¿Es por ello que son principalmente los grandes consorcios los que invierten en nuevas variedades? Smaller companies don't really have the money to go through these rigorous regulatory standards, and so that means only the very large companies can pay in very large crops that bring in a lot of money to move forward. So I would like to see the regulations streamlined so that small groups can also be innovative. ¿Qué debe cambiar en términos de regulación? Veamos el caso de Alemania y la Unión Europea. Ya conocimos a Holger Hennis. Ahora mismo está cosechando patatas. Junto con otros agricultores cultiva 700 hectáreas en el norte de Alemania. Como representante de la Asociación Alemana de Agricultores, realiza labores de lobby a favor de procesos de autorización menos estrictos. Aunque no es un gran defensor de las patentes, considera justo que las empresas otorguen licencias para sus productos. Es decir, que reciban dinero durante un tiempo determinado cuando alguien los utilice, porque de lo contrario, el esfuerzo no valdría la pena. Wir versuchen, dass Deutschland auf die europäische Ebene eine Vermittlerposition einnimmt. Einmal zwischen den Leuten, die Gentechnik ganz ablehnen und auch zwischen den Leuten, die am besten jede Art von Gentechnik patentieren wollen. Wir wollen da einen gesunden Mittelweg haben, dass wir züchterischen Fortschritt ermöglichen, ihn aber gleichzeitig nicht so über Patentrecht blockieren wiederum. Hasta ahora, la Unión Europea solo ha autorizado una variedad de maíz resistente a los insectos, la MON 810. Sin embargo, solo se cultiva en España y Portugal. El resto de países del bloque no han autorizado este maíz. Y las medidas adoptadas por la Unión Europea provocan efectos a escala global, pese a que en otros países las normativas no sean tan rigurosas. Other countries that want to export something to Europe or want to potentially export something to Europe will have to see how is Europe doing in terms of approving those things for import that are GMO. That is, leading countries to don't move forward with it because otherwise we're losing our export market to Europe. La Unión Europea debate regular la legislación sobre la última forma de ingeniería genética, la edición del genoma, para que no se regule con la misma rigurosidad que la ingeniería genética clásica. Estamos muy pendientes justamente de las medidas que se toman en otros países como Europa, ¿no? En otras comunidades como la europea, y estamos tratando de dar a conocer al público que los organismos genéticamente modificados como tales no son dañinos. Tenemos 40 años viviendo con ellos y nadie se ha muerto de usar ropa de algodón transgénica, ¿no? Por decir un ejemplo hasta burdo.
Pero la opinión pública influye mucho en las decisiones políticas y las encuestas muestran que muchos europeos son escépticos. ¿Qué papel desempeñan las ONGs en todo esto? Greenpeace, por ejemplo, lleva décadas luchando contra la autorización del arroz dorado en Filipinas. El proyecto fue llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores. The idea behind this project was to develop a fortified rice that the farmers could grow that had high levels of vitamin A. You would think that would be something that would be widely embraced, but there's been a lot of misinformation about this project. En 2016, más de 100 premios Nobel firmaron una carta conjunta en la que instaban a Greenpeace a abandonar sus campañas contra el arroz dorado y otros alimentos modificados genéticamente, señalando que sus objeciones ya habían sido refutadas por la ciencia. Pero el llamado no tuvo éxito. Aunque el arroz dorado está autorizado en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, en Filipinas sigue bloqueado por nuevas demandas de agricultores y Greenpeace. La ONG también ha liderado campañas contra el maíz transgénico resistente a insectos de Monsanto en la Unión Europea y también se ha movilizado en China. And in China, European NGOs such as Greenpeace have been extremely successful in creating fears, especially when it comes to rice, in creating fears among consumers and policymakers to say, that's something dangerous. Preguntamos a Greenpeace por qué. Die Studien, die es aktuell dazu gibt, sind zum Großteil industriefinanziert. Das heißt, da müssen die Ergebnisse sowieso mit Vorsicht betrachtet werden. Und die unabhängigen Studien, die es gibt, deuten aber darauf hin, dass auch dort Umweltrisiken auftreten können. Bei der alten Gentechnik ist ganz klar, die Pflanzen, die schon auf den Äckern sind, ob sie jetzt herbizidtolerant sind oder ein Insektizid produzieren, bergen Risiken für die Umwelt und dürfen von daher nicht in die Umwelt ausgebracht werden. Solo como recordatorio. European Food Safety Authority, which is the highest authority in the EU for evaluating many of these new crops, have come to the same conclusion as our National Academy of Sciences and other major scientific organizations around the world, that these crops pose little risk and huge benefits. Por cierto, también hay ONGs que han eliminado la ingeniería genética de su agenda. Y activistas como Mark Lynas han cambiado de opinión. Antes pertenecía a un movimiento contra las plantas modificadas genéticamente en el que también participaba Greenpeace. We used to go out and destroy GMO crops at night. We used to tear them up, slash them down, and we managed to destroy all of the outside GM experiments in the United Kingdom at that time. When I realized that scientists were on the other side from the environmental movement on the GMO issue, I realized that that was inconsistent, and that if you're going to support science and ask for people to take scientific evidence seriously, you can't be anti-science on GMOs and pro-science on climate change. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? 1. En lugar de prohibir la ingeniería genética, deberíamos examinar las características de las variedades modificadas. Algunas pueden ser beneficiosas, otras han causado daños, pero desde el punto de vista científico no hay dudas sobre la validez del método. 2. Aún así, su autorización varía mucho de un país a otro y en algunos casos está muy estrictamente regulada. 3. Además, invertir en nuevas variedades es costoso y requiere mucho tiempo. Esto dificulta el acceso al mercado de las pequeñas empresas y refuerza el dominio de las grandes corporaciones. Y 4. La ingeniería genética será cada vez más necesaria para afrontar los retos globales en alimentación y sostenibilidad, según científicos y agricultores. Wir brauchen neue Sorten, die so Hitzewellen, wie wir zum Beispiel letzte Woche hatten, besser überstehen. Wenn es mal 35, 36 Grad gibt, dass sie nicht sofort absterben und einfach Pflanzen, die auch über ein besseres Wurzelwerk, eine bessere Wassereffizienz haben, dass sie das vorhandene Wasser besser ausnutzen und mehr in Ertrag umsetzen. ¿Y tú qué opinas sobre los alimentos modificados genéticamente? Déjanos tu comentario.